Nos encontramos a esta hora del día en 2020 Noticias con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien saludamos muy cordialmente a esta hora en 2020. Presidente, gracias por estar con nosotros y atender esta comunicación. Doctor Jorge, muy buenos días. Muchas gracias a usted, a 2020. Quiero saludar a nuestro equipo periodístico y saludar a todas las personas que los siguen en estos portales con inmenso cariño, solidaridad, en un momento tan difícil de la vida nacional. Así es. Presidente, lo llamo básicamente para un tema que usted sé que lideró hace pocos días en una reunión con congresistas y con el gobernador Aníbal Gaviria. Las finanzas del metro van a tener una dificultad gigantesca este año. Se estima que los ingresos se le van a caer por lo menos unos 355.000 millones y esto podría poner en dificultades a la empresa Metro de Medellín. Por eso se plantea una propuesta que ya ustedes, todos los congresistas antioqueños, unánimemente le enviaron al gobierno nacional, y es suspender el acuerdo de pagos que hace Antioquia a la nación por el concepto de la deuda del metro. ¿En qué consiste básicamente esa propuesta, senador? Jorge, déjeme referirme a los antecedentes. ¿Por qué hubo acuerdo de pagos? Cuando yo llegué a la presidencia de la República, encontramos que al Metro de Medellín la nación lo había financiado en un 40%, pero a los otros sistemas de transporte masivo en un 70%. El Metro de Bogotá tiene una financiación nacional del 70%, el de Medellín del 40%. Entonces la situación estaba bien difícil para el departamento y para el municipio. ¿Qué hicimos? Aplazamos ese endeudamiento, lo diferimos a 80 años. Sí. Esa es una razón para, en alguna forma, reconstruir equidad, ese desbalance entre unos que tenían una cofinanciación nacional del 70 y Medellín apenas del 40. Pero había otra cosa. Piensen esto. Las empresas públicas de Medellín tienen unas represas en la parte alta del río Negro, como el Peñol. Y esas aguas reguladas más abajo alimentan represas de Isagen. Entonces, Empresas Públicas de Medellín había hecho una reclamación que cuando yo llegué a la presidencia valía alrededor de 700.000 millones, sí, diciéndole a Isagen, usted me tiene que pagar la regulación de aguas. ¿Qué dijimos nosotros? Hagamos lo siguiente, para que se extienda el plazo de la deuda del metro a 80 años, que Empresas Públicas también desista de esa reclamación. Y así se hizo. Claro. Y entonces eso le permitió una gran fortaleza a Isagen, que la aprovechamos e hicimos hidrosogamoso en Santander. Pero entonces, para esa financiación de 80 años, ¿qué se le exigió al municipio del departamento? La pignoración de un porcentaje importante de la renta del tabaco y de la sobretasa de gasolina. ¿Qué ha pasado? Eso se comportó bien. Sí. Entonces estaban pagando cada año más de lo que les correspondía. Sí. Y a la fecha, como esas dos rentas se habían comportado bien y le habían pagado más a la nación de lo esperado, tenían un anticipo de pago de más o menos 519.000 millones. Eso es de más lo que ha pagado la región de más a la nación por la deuda del metro. Anticipado. Perfecto. O sea que la región se había anticipado en 519.000 millones. Sí, señor. ¿Qué pasa este año? Usted lo acaba de decir. El metro de Medellín es un metro que genera ingresos de 600.000 millones al año. Y este año le puede que le falten 350.000 millones. Uy, tremendo. Claro. Pero mire otra cosa. El metro de Medellín ha crecido sin que le den dinero. Ha hecho reposición y modernización de equipos sin que le den dinero. Esos equipos son muy costosos. Esa reposición es muy costosa. Sí. Yo creo que no hay sino 1 o 2 metros en el mundo que funcionan con tarifas sin subsidio. Uno de ellos es el metro de Medellín. Además de todo lo que llamaríamos nosotros el balance social. Toda esa cultura ciudadana que ha creado. Entonces, ¿qué propusimos con el
en esa reunión virtual con el señor gobernador, el doctor Elijalde, presidente del Metro, todos los parlamentarios. Hombre, pidámosle a la nación que como Antioquia y Medellín se han anticipado en 519.000 millones, que no cobren eso ahora para la nación, que permitan que esa sobretasa y ese impuesto al tabaco los perciba el Metro un tiempo, por lo menos mientras se gasta lo anticipado. ¿Eso sería cuánto tiempo aproximadamente, senador? Más o menos 48 meses. Okay. En eso calculan en el Metro que es el tiempo que se debe gastar para consumir ese anticipo de pagos de 519.000 millones. ¿Sí? Hay que decir con ningún regalo se le está pidiendo a la nación. A la nación se le está diciendo, mire, nosotros le teníamos que pagar tanta plata, sí. Pero además de ir al día, le hemos entregado anticipadamente 519.000 millones. Quítenos un ratico la obligación de pagar mientras se van consumiendo esos 519.000 millones. Hoy tenemos 519.000 millones a favor de la región. Cuando estemos en cero, se reanuda el pago. Y sí. Mientras tanto, esos pagos le sirvan a este problema de caja tan grande del metro. Por supuesto. Es gravísimo, la disminución de pasajeros es dramática. Antes de la pandemia, senador, el metro movía más o menos 1.2 millones de personas diarias. Hoy está solamente en 386.000 diarios más o menos. La disminución es gigantesca de pasajeros. Y con esta incertidumbre eso se puede mantener, Jorge. Sí. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa con esta incertidumbre. Lo digo como lego en la materia. ¿Cuándo habrá confianza? Cuando haya la vacuna, cuando haya el medicamento. Sin la vacuna y sin el medicamento, no solamente tendrá que haber restricciones impuestas por el gobierno, por las autoridades de salud, sí. Sino los ciudadanos por temor nos vamos a imponer restricciones. O sea que la situación es bastante difícil. Sí, claro. Senador, ¿y qué tanto se ha avanzado ya con el gobierno? Ustedes enviaron una comunicación, es primera vez, por cierto, que la bancada antioqueña unánimemente se pone de acuerdo frente a un tema como este. ¿Qué respuesta ha habido del gobierno, del Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda le pareció lógico. ¿Por qué, Jorge? Porque todos los sistemas de transporte masivo del país, a mí me tocó como presidente crecer el Metro de Bogotá, hacer el mío de Cali, el de Pereira, el de Barranquilla, Metroplus de Medellín, claro. Cofinanciarlo. Me correspondió Cartagena, me correspondió Barranquilla, Bucaramanga. Todos esos de las otras ciudades están deficitados y seguramente les tendrán que dar un dinero. Al Metro de Medellín no le tienen que dar dinero. Ahí hay una ventaja para el gobierno. Sí. Simplemente, como han anticipado unos pagos, le van a decir, usted va muy adelantado en los pagos, pare un ratico. Y cuando estemos en cero, hayamos llegado a la fecha en la cual ya hayamos consumido los 519.000 millones que usted Metro nos anticipó, ese día le volvemos a cobrar. Sí. Es lo que estamos pidiendo. Hemos hablado con el señor presidente Iván Duque, lo recibe bien. El sábado hablé nuevamente con la señora ministra de Transporte, lo recibe bien. Y nuevamente hemos estado en permanente contacto con el doctor Elijalde por la instrucción del señor gobernador Aníbal Gaviria. Perfecto. Senador, hemos visto a su partido, el Centro Democrático, trabajar en varias propuestas, especialmente relacionadas, cambiando de tema, relacionadas hace poco con el fútbol, con el reinicio del fútbol, que ya por cierto va a volver y ya tiene fecha para otra vez llegar a las canchas en Colombia. Pero también sé que ha trabajado con la iglesia, por ejemplo. Hoy precisamente la iglesia está haciendo un llamado para que otra vez le dejen reabrir sus templos. ¿Hay algún avance con sectores como la iglesia, por ejemplo, para que haya una reapertura de los templos en el país nuevamente? Jorge, mire, nosotros hemos venido cumpliendo una tarea que llamamos de correo social. Unos conversatorios amplios por estas redes, buscando ayudar a sectores. Nosotros apoyamos al gobierno del presidente Duque, pero todos los días le tenemos que pedir más. ¿Por qué? Por las dificultades que se viven.
con la Iglesia Católica. La semana pasada tuvimos un conversatorio con prelado, con el obispo de Málaga. Yo hablé ayer por teléfono con el obispo de Río Negro. Hemos hablado con el Ministerio del Interior. Y entonces ayer mi primer tuit fue este. El Ministerio del Interior en esos conversatorios con nosotros ha informado de las reuniones virtuales del gobierno con la conferencia episcopal y que están estudiando ya el protocolo de bioseguridad para la reapertura de los templos, la reapertura de las iglesias, Jorge. Yo, de acuerdo con lo que dijo el Ministerio del Interior, yo creo que con estrictos protocolos de bioseguridad eso no va a demorar. Perfecto. Y sigo tocando algunos temas nacionales, presidente, porque hay una carta de 50 congresistas de diferentes bancadas pidiéndole explicaciones al gobierno por el tema de la llegada de 50 militares de Estados Unidos a Colombia. ¿Cuál es la posición del Centro Democrático, senador? Lo necesitamos. Son 53 militares que vienen de asesores, sin armas. No es una fuerza de combate. Vienen a ayudar a conseguir cómo se mejora la política antidrogas en Colombia. ¡Qué bueno! Es que hay que ver el tema desde el otro ángulo. Sí. Entonces no hacemos nada con más de 200.000 hectáreas de coca. Hombre, estamos en mora de todas esas ayudas, Jorge, y ojalá rápidamente hubiera fumigación. Es que en el gobierno anterior pasado, de 42.000 hectáreas de coca, a lo cual se había reducido el país en el año 2012, y con el acuerdo con la FARC y todo lo que hicieron en el nivel constitucional, en la manera como desconocieron el plebiscito, pues dejaron a este gobierno amarrado con más de 200.000 hectáreas de coca. Entonces, que vengan, yo no veo ningún problema, no son tropas extranjeras que vienen a combatir, no es una invasión extranjera, no son tropas extranjeras que están cruzando el territorio nacional, son unos asesores. Ojalá muchos países le ayudaran a Colombia, porque para nosotros es muy grave, para las nuevas generaciones, el tema de 209.000 hectáreas de coca. Un tema que es muy bueno decirle a usted, lo oyen muchos jóvenes, me imagino. Así es, senadora, estamos arrancando y esa es la idea, que nos escuchen muchos jóvenes. Dígale a los jóvenes esto. Este país todavía tiene más de 600.000 kilómetros de selva virgen. Sí. Y conservarla debe ser nuestra gran apuesta para contribuir en la política contra el calentamiento global. Claro. El gran destructor es el narcotráfico. Habíamos reducido muchísimo la tala de bosques, pero el gobierno anterior quitó familias guardabosques y volvió toda esta indulgencia con el narcotráfico. Eso, no hablemos hoy sino de ese aspecto. Por supuesto. ¿Cómo senador, acaba el recurso ambiental? Pero permítame preguntarle, porque la polémica hoy radica si esa llegada de los militares a Colombia tenía que haber contado con la autorización del Congreso de la República. ¿Para usted tendría que haber tenido esa autorización o no? No, de ninguna manera, Jorge. Yo creo que cabe perfectamente dentro de los acuerdos marcos que firmó Colombia en los años 40 y en el año 50. Inclusive, cuando yo fui a extender el Plan Colombia, hicimos un acuerdo con los Estados Unidos y lo motejaron. Claro. Le dijeron aquí que era un acuerdo de bases. Y tal vez el Consejo de Estado dijo que no dijo que era inválido, sino que no cabía dentro de los acuerdos marcos con los Estados Unidos, que tenía que pasar por el Congreso. Y el presidente anterior, que como ministro de Defensa había impulsado bastante ese acuerdo, no quiso llevarlo al Congreso, sino que lo engavetó cuando tenía él el apoyo del 80% del Congreso. Yo creo que que es un acuerdo de asesores. Hombre, yo digo lo mismo. Si hoy vienen, ¿por qué, por ejemplo, el departamento del Magdalena trae los médicos cubanos y vienen en calidad de asesores que han necesitado permiso del Congreso? No. ¿Y qué semejanza tienen con esto? Okay. Vienen aquellos, se supone que vendrían a ayudar a curar males de salud. Estos también, porque finalmente ese problema del narcotráfico es un problema de salud pública. Ambos desarmados. Bueno, presidente, gracias por haber atendido esta comunicación de 2020 Noticias y esperamos poder volver a conversar con usted próximamente, senador. A usted muchas gracias, Jorge, muy amable, y mi saludo
a todas las personas que lo siguen en las redes. Buen día.